Desde un punto de vista estoico, estrategias eficaces para gestionar las interacciones con individuos narcisistas. El narcisismo, caracterizado por una autoestima excesiva, falta de empatía y una necesidad insaciable de atención y admiración, puede presentar desafíos en las relaciones. Los narcisistas a menudo emplean la manipulación, la explotación y la desvalorización de los demás para satisfacer su propio ego. Sin embargo, la antigua filosofía del estoicismo, que enfatiza la virtud, la autodisciplina y la indiferencia ante las circunstancias externas, ofrece valiosas enseñanzas sobre cómo manejar estos encuentros y protegerse. En este video, compartimos 9 poderosas estrategias para lidiar con narcisistas a través de una lente estoica. Al enfrentar la difícil tarea de confrontar a un narcisista, es importante recordar que puede ser emocionalmente agotador y desafiante. La necesidad constante de admiración y la inclinación a manipular a los demás pueden evocar una serie de emociones como ira, frustración, tristeza y confusión. Sin embargo, la filosofía estoica ofrece un principio orientador, la práctica de la indiferencia emocional. Esto no significa suprimir nuestras emociones, sino reconocer su naturaleza pasajera y mantener la tranquilidad interior a pesar de las circunstancias externas. Es crucial no permitir que los elogios del narcisista inflen nuestro ego ni que sus críticas nos desestabilicen. En cambio, nos esforzamos por cultivar un sentido de paz interior que nos permita mantenernos firmes en nuestra propia verdad en lugar de reaccionar impulsivamente a sus palabras y acciones. A través de la práctica del distanciamiento emocional, comenzamos a comprender que las opiniones y acciones del narcisista no tienen ninguna influencia en nuestro valor inherente como individuos. Nos liberamos del ciclo interminable de búsqueda de validación y aprobación, recobrando el poder personal al centrarnos en nuestro núcleo, plenamente conscientes de que nuestro valor no depende de la aceptación de los demás. El distanciamiento emocional también nos permite establecer una distancia saludable de la teatralidad y la manipulación del narcisista. En lugar de permitir que sus juegos emocionales nos afecten, adoptamos una actitud de observación imparcial, percibiendo su comportamiento tal como es, sin dejar que nos afecte profundamente. Mantenemos una perspectiva clara y objetiva, entendiendo que las acciones del narcisista son un reflejo de sus propias inseguridades y limitaciones, y no de nuestro propio valor. Además, la práctica del desapego emocional nos fortalece, otorgándonos una sensación de control y autoridad sobre nuestras propias vidas. En lugar de otorgar a la persona narcisista la capacidad de perturbar nuestra estabilidad emocional, permanecemos resueltos dentro de nuestra propia fortaleza interna. Reconocemos que es exclusivamente nuestra responsabilidad gestionar nuestras emociones y que poseemos la capacidad de determinar nuestras reacciones ante situaciones externas. Al practicar el desapego emocional, nos liberamos de la manipulación del narcisista y posibilitamos el desarrollo de la tranquilidad y la calma interior en medio de ambientes tumultuosos. A través de la práctica de la indiferencia emocional, nos transformamos en personificaciones de fuerza, navegando tormentas emocionales con compostura y determinación inquebrantables. Esto nos permite trascender las manipulaciones de los narcisistas y recuperar nuestro poder personal. En un mundo saturado de narcisismo y egocentrismo, la indiferencia emocional sirve como una luz orientadora que nos conduce a la verdadera liberación emocional y a la realización interior. Además, cultivar la autoestima es fundamental en la intrincada red de interacciones con los narcisistas, ya que buscan incesantemente la admiración y menosprecian a los demás para reforzar sus propios egos. No obstante, en el corazón de la filosofía estoica reside una lección profunda sobre la importancia de nutrir una autoestima inquebrantable, incluso en medio del tumulto del narcisismo. Cultivar la autoestima implica reconocer y afirmar nuestro valor inherente como individuos, independientemente de la validación o crítica externa. En medio de una sociedad que promueve el narcisismo y desvaloriza a quienes no se conforman con sus normas arbitrarias, los principios del estoicismo ofrecen una alternativa poderosa. En lugar de buscar la validación de los demás, el estoicismo nos anima a descubrir nuestro propio valor inherente para fomentar un fuerte sentido de autoestima. Ante el narcisismo desenfrenado, es esencial cultivar una profunda autoconciencia y abrazarnos incondicionalmente. Aceptar nuestras cualidades únicas,
tanto fortalezas como debilidades, junto con nuestras peculiaridades, nos permite encontrar un sentido profundo de autoestima que no depende de la validación externa. En un mundo que busca que todos se conformen y sean iguales, aceptarnos a nosotros mismos se convierte en un acto de rebelión que celebra nuestra individualidad y autenticidad. Además, desarrollar la autoestima implica mostrar bondad y comprensión no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás. Reconocemos que todos somos individuos imperfectos navegando por la vida, merecedores de amor, aceptación y empatía tanto de nosotros mismos como de quienes nos rodean. En un mundo que prospera con base en la división y la conquista, la compasión se convierte en una fuerza poderosa que unifica a la humanidad a través de nuestras vulnerabilidades compartidas y experiencias comunes. Asimismo, practicar la gratitud nos anima a reconocer y valorar las bendiciones y oportunidades que se presentan en nuestro camino, incluso en tiempos de dificultades y adversidades. Cultivar una mentalidad de gratitud nos permite mantener una perspectiva positiva y esperanzadora, incluso frente a la negatividad y los desafíos que el narcisismo puede traer. En medio de una sociedad que prospera promoviendo el descontento y la envidia, la gratitud surge como un potente remedio que nutre nuestro ser interior y fortalece nuestra determinación. Al fomentar un sentido saludable de autoestima, somos capaces de resistir las influencias y manipulaciones implacables del narcisismo, irradiando una confianza inquebrantable que nos guía a través de las sombras lanzadas por las fuerzas narcisistas. En un mundo dominado por la destructiva fuerza del narcisismo, cultivar la autoestima estoica ofrece un rayo de esperanza, conduciéndonos hacia una auténtica realización y satisfacción interior. El primer paso es establecer límites firmes al tratar con individuos narcisistas, salvaguardando nuestro bienestar emocional y psicológico. Los narcisistas tienden a sobrepasar los límites de los demás en su búsqueda incesante de gratificación personal, dejando a menudo a quienes los rodean sintiéndose invadidos y agotados. Sin embargo, establecer límites claros es un acto de autodisciplina y autoafirmación, preservando nuestra dignidad y bienestar general. Implica comunicar de manera clara y asertiva nuestras necesidades, deseos y límites, sin sucumbir al miedo de la desaprobación o el rechazo del narcisista. Reconocemos nuestro derecho como individuos a establecer nuestros propios límites y no tenemos obligación alguna de cumplir con las exigencias irracionales o manipuladoras de otros, incluidos los narcisistas. Al establecer límites firmes, reconocemos y defendemos nuestro propio valor y dignidad como individuos, rehusándonos a ser controlados, manipulados o disminuidos por los narcisistas, optando en cambio por mantenernos firmes en nuestra propia verdad. Permanecemos fieles a nuestros principios y valores, rehusándonos a comprometerlos para obtener la aprobación de los demás. Al establecer límites claros, también reconocemos las consecuencias que pueden surgir de nuestras acciones y decisiones, aunque eso signifique enfrentarse a la ira, el rechazo o la desaprobación del narcisista. Es crucial comprender que no podemos controlar cómo reaccionan o se comportan los demás, pero sí tenemos control sobre nuestras propias respuestas y sobre la protección de nuestra integridad y bienestar. Establecer límites claros nos permite recuperar nuestro poder personal y autonomía en medio de la dinámica narcisista. Nos convertimos en los guardianes de nuestra propia felicidad y bienestar, rehusándonos a ser víctimas de la manipulación o explotación de otros. En un mundo donde el narcisismo busca dominar y manipular, el establecimiento de límites claros se convierte en un acto de desafío y autodeterminación, permitiéndonos vivir de forma genuina y libre. Con coraje y determinación inquebrantables, confrontamos la presencia del narcisismo, plenamente conscientes de que merecemos relaciones y entornos que enriquezcan y fortalezcan nuestro espíritu en lugar de socavar nuestro sentido de valor y respeto propio. El cuarto paso implica el cultivo de la empatía selectiva, un atributo humano invaluable que nos permite comprender y establecer conexiones significativas con los sentimientos y experiencias de los que nos rodean. Practicar la empatía puede ser desafiante cuando nos relacionamos con individuos narcisistas. Los narcisistas, con su naturaleza egocéntrica y su falta de preocupación por los demás, a menudo explotan la generosidad emocional de las personas que los rodean para satisfacer sus propias necesidades, sin tener en cuenta los sentimientos e intereses de los demás. Para navegar en esta dinámica, debemos ejercer discernimiento y autocontrol, practicando la empatía selectiva. Esto significa comprender la perspectiva del narcisista sin comprometer nuestro propio bienestar y principios. La empatía selectiva implica reconocer y validar las emociones y experiencias del narcisista, al mismo tiempo que nos protegemos de su comportamiento abusivo o manipulador.
nos esforzamos por comprender las heridas e inseguridades que guían sus acciones, reconociendo que su conducta proviene de dolores internos y una lucha constante por buscar validación y afecto. Sin embargo, la empatía selectiva también exige el establecimiento de límites claros y la salvaguarda de nuestra integridad emocional y psicológica. Nuestra aproximación para lidiar con los narcisistas implica mantener un sentido de distanciamiento y negarnos a involucrarnos en sus tácticas dramáticas o manipuladoras. Al crear una distancia saludable, logramos preservar nuestra paz interior y bienestar. Además, el empleo de la empatía selectiva nos permite reconocer los esfuerzos del narcisista por manipular y explotar, sin involucrarnos en sus juegos emocionales. Reconocemos que podemos comprender su perspectiva sin tolerar ni justificar sus acciones abusivas y despectivas. Nuestro compromiso con nuestros propios valores y principios permanece inquebrantable, negándonos a comprometer nuestra integridad para agradar o apaciguar al narcisista. En la práctica de la empatía selectiva, es importante reconocer nuestras propias limitaciones y necesidades emocionales, estableciendo límites saludables en nuestras relaciones con los narcisistas y priorizando nuestro propio bienestar y salud mental. Entendemos que no somos responsables de curar o rescatar al narcisista, sino que debemos centrarnos en cuidarnos a nosotros mismos y salvaguardar nuestra propia felicidad. La empatía selectiva nos permite mantener nuestra compasión y humanidad, incluso cuando enfrentamos los desafíos del narcisismo. Nos convertimos en observadores compasivos de la humanidad del narcisista, reconociendo su dolor y sufrimiento sin permitir que su comportamiento abusivo o manipulador nos desestabilice o perjudique nuestra autoestima. En un mundo donde el narcisismo busca dividir y conquistar, practicar la empatía selectiva se convierte en un acto de resiliencia y humanidad que nos permite mantenernos fieles a nuestros valores y principios, incluso frente a la adversidad. Recuerda centrarte en lo que puedes controlar en el ámbito de las relaciones. En el ámbito de la filosofía estoica, el séptimo principio se centra en el cultivo de la paciencia y la tolerancia. Estas virtudes tienen un inmenso significado, especialmente cuando navegamos por las complejidades del narcisismo dentro de nuestras conexiones interpersonales. La búsqueda incesante de atención y admiración por parte de los individuos narcisistas puede poner a prueba nuestros límites emocionales y nuestra paciencia. No obstante, abrazar la práctica de la paciencia y la tolerancia sirve como un medio para perfeccionar nuestro autocontrol y tranquilidad, permitiéndonos mantener nuestra compostura interior y salvaguardar nuestra serenidad mental. Para desarrollar la paciencia y la tolerancia, es necesario promover una comprensión profunda y una aceptación de la naturaleza humana, abarcando tanto a nosotros mismos como a quienes nos rodean. Reconocemos que el narcisismo es un reflejo de los traumas y vulnerabilidades internas del narcisista, y su conducta surge de su propio sufrimiento y angustia. Nuestro objetivo es comprender las acciones subyacentes que impulsan el comportamiento del narcisista, incluso si tenemos perspectivas diferentes. El acto de practicar la paciencia y la tolerancia exige mantener una mentalidad serena y compuesta, incluso en medio de circunstancias y conflictos desafiantes. Reconocemos que nuestras respuestas inmediatas a las acciones del narcisista pueden estar alimentadas por el miedo, la ira o la frustración, y nos esforzamos por fomentar un sentido más profundo de claridad y tranquilidad interior. Además, la práctica de la paciencia y la tolerancia nos permite adoptar una perspectiva a largo plazo en nuestras interacciones con el narcisista. Entendemos que el cambio es un proceso gradual, y esperar una transformación inmediata por parte del narcisista sería irrealista. Por ello, nos comprometemos a trabajar de manera constante y persistente para promover la comprensión mutua y el crecimiento personal, incluso cuando nos enfrentamos a obstáculos y dificultades a lo largo del camino. Cultivar una profunda compasión y empatía hacia el narcisista, a pesar de sus fallas e imperfecciones, es un aspecto inherente a la paciencia y la tolerancia. Es un reconocimiento de que todos somos individuos imperfectos, luchando con nuestras propias batallas y buscando nuestro lugar en el mundo. Reconocemos que merecemos amor, aceptación y comprensión, tanto de nosotros mismos como de los demás. Al practicar la paciencia y la tolerancia, recuperamos nuestro poder personal e independencia frente a la desafiante dinámica del narcisismo. Nos convertimos en los protectores de nuestra paz y tranquilidad interior, resistiendo firmemente las presiones y manipulaciones del narcisista. En un mundo donde el narcisismo busca minar nuestra autoconfianza y explotar nuestras vulnerabilidades, la práctica de la paciencia y la tolerancia actúa como una luz orientadora, llevándonos hacia la realización genuina y el contentamiento interior. En medio de las tormentas del narcisismo, permanecemos firmes en nuestra serenidad y determinación, reconociendo que nuestro verdadero poder reside en nuestra capacidad de mantener la compostura y la tranquilidad, especialmente en los momentos más desafiantes.
Al lidiar con individuos que presentan rasgos narcisistas, es crucial adoptar una perspectiva a largo plazo. Este enfoque sirve como un recurso valioso para salvaguardar nuestro bienestar emocional y equilibrio psicológico. La presencia de narcisistas, preocupados únicamente por sus propias necesidades y que buscan perpetuamente la admiración, a menudo da lugar a un ambiente tenso y emocionalmente desafiante. Al abrazar una mentalidad estoica, mantener una perspectiva a largo plazo se convierte en un ejercicio de fortaleza y claridad cognitiva. Nos capacita para permanecer firmes en nuestras creencias y principios, incluso cuando enfrentamos adversidades. Reconocer que los obstáculos y pruebas que encontramos en el presente son transitorios y eventualmente se disiparán es un aspecto clave para mantener una perspectiva que trascienda lo inmediato. Comprendemos que el narcisismo es una condición inherente que requiere una considerable inversión de tiempo y energía para transformarse. Al mantenernos firmes en nuestro compromiso con objetivos y principios a largo plazo, podemos resistir las distracciones y manipulaciones de los narcisistas y perseverar frente a la adversidad. Mantener una perspectiva a largo plazo implica reconocer que los cambios sustanciales y significativos requieren un esfuerzo dedicado y prolongado en nuestra búsqueda por promover la comprensión y el desarrollo. Prometemos ser resilientes, consistentes e implacables, incluso frente a desafíos y derrotas. También recordamos que alcanzar la autenticidad y la autorrealización puede ser un desafío, pero cada esfuerzo nos acerca a esa meta. Además, tener una visión a largo plazo nos mantiene firmes en nuestras creencias y principios, incluso cuando el narcisista puede oponerse o resistirse a nosotros. Comprometernos a actuar de acuerdo con nuestros ideales más profundos no es un camino fácil, pero nos permite enfrentarnos a la ira o el rechazo del narcisista. Saber que nuestro valor moral y autenticidad es algo que el dinero no puede comprar también está siempre presente en nuestras mentes. No deseamos ceder ante un narcisista para complacerlo o para mantener la paz exterior. Mantener la vista puesta en el largo plazo también implica cultivar una profunda aceptación y entrega ante las circunstancias sobre las que no tenemos influencia. Entendemos que el carácter de un narcisista no puede ser cambiado por nosotros, ni podemos forzarlo a actuar de manera diferente. Para evitar peleas innecesarias, dejamos de lado aquello que está más allá de nuestro control e invertimos nuestro tiempo en áreas donde podemos tener un impacto sustancial. Cuando tenemos una visión a largo plazo a la cual aspiramos, esto nos ayuda a recuperar nuestra individualidad y autodeterminación frente a relaciones narcisistas turbulentas. Como arquitectos de nuestro propio destino, creamos una vida con propósito, libre de las barreras y cadenas del narcisismo. Todos los desafíos pueden superarse. En un mundo narcisista, donde nuestra confianza es aniquilada y nuestras debilidades explotadas en nuestra contra, mantener la perspectiva a largo plazo se convierte en un faro que nos guía a través de las aguas oscuras y tempestuosas hacia la felicidad y el auténtico contentamiento. Nos enfrentamos a esta tarea sabiendo muy bien que la travesía hacia la autenticidad y la plenitud interior puede ser difícil, pero cada paso nos acerca a nuestro destino. Establecer un plan, además de reunir apoyo y buscar orientación, es esencial para cualquiera que enfrente las dificultades de una personalidad narcisista en sus relaciones. El desapego emocional es una habilidad inestimable. Con los narcisistas que siempre quieren ser el centro de atención y que están constantemente maquinando contra los demás, uno puede terminar lidiando con una situación emocionalmente cargada y mentalmente agotadora. Al practicar el desapego emocional como una forma de autocontrol, podemos mantener nuestro equilibrio sin sucumbir a la avalancha de emociones que pueden surgir al interactuar con un narcisista. La práctica del desapego emocional implica el cultivo de una mentalidad de observación imparcial cuando se trata de los sentimientos y acciones de los narcisistas. Así, debemos actuar de esta manera, desconectando nuestra mente y corazón de cualquier palabra o acción que puedan llevar a cabo. De esta forma, permanecemos serenos y mentalmente estables. Entendemos que no son las acciones de los narcisistas las que controlan nuestras emociones, sino nuestra respuesta personal y nuestra comprensión de sus actos. Practicar el desapego emocional implica comprender que nuestras emociones son temporales y no permitir que se conviertan en parte de nuestra identidad. Llegamos a entender que nuestras emociones son pasajeras y no pueden servir como base para definirnos a nosotros mismos o para establecer nuestro verdadero valor como seres humanos. Por consiguiente, al desarrollar una mayor conciencia de nuestras emociones, podemos observarlas sin ser consumidos por ellas y, de esta manera, mantener nuestro equilibrio cuando el narcisismo provoca un torbellino de sentimientos dentro de nosotros. Además, cuando practicamos el desapego emocional, podemos establecer límites apropiados en nuestras relaciones con el narcisista, liberándonos de ambientes o contactos no deseados o desagradables, priorizando nuestra salud mental y emocional.
Entendemos que no tenemos el deber de ser mártires del ego del narcisista, y que nuestro bienestar vale mucho más que simplemente mantener las apariencias. De igual forma, el desapego a nivel emocional significa desarrollar una actitud de aceptación y resignación hacia estas circunstancias, pero también nutrir dentro de nosotros una comprensión profunda de lo que no podemos cambiar. Reconocemos que no podemos alterar la esencia del narcisista, ni podemos forzarlo a adoptar un comportamiento específico. Al tratar de obtener control sobre los aspectos que están a nuestro alcance, también nos rendimos ante lo inevitable, desviando nuestro enfoque hacia áreas donde realmente podemos influir en las decisiones. El acto de desapego emocional actúa como un escudo contra el narcisismo y nos ayuda a recuperar nuestro poder personal y autonomía. Nos convertimos en responsables de mantenernos bajo control, bloqueando las fuerzas narcisistas que intentan desviarnos de nuestro camino. No estamos exentos de la realidad diaria del narcisismo, una práctica oscura que mina nuestra autoestima y explota nuestras vulnerabilidades, pero con el desapego emocional como herramienta, siempre podemos descubrir nuestra verdadera vocación y vivir la vida en todo su potencial. Cuando estamos atrapados en los fuertes vientos del narcisismo, mantenemos este principio importante cerca de nuestro corazón. Nuestra capacidad de permanecer calmados y en paz dentro de nosotros mismos es una fuerza imbatible. Si tienes más dudas o necesitas orientación adicional, no dudes en ponerte en contacto. En este mundo que tiende a envolver el narcisismo, es fundamental mantenerse firme y no perder de vista quién eres. La paz, la autoconciencia y la autenticidad durante tu crecimiento personal son esenciales. No permitas que la turbulencia del narcisismo te desvíe de tu camino. Mantente fiel a tus principios y valores, y confía en ti mismo para superar cualquier obstáculo que encuentres en tu camino. Sigamos el ejemplo de los estoicos, quienes nos muestran que el verdadero poder reside en nuestra capacidad para permanecer serenos e imperturbables, sin importar cuán difícil sea la situación. Entonces, sigue adelante, persevera ante las pruebas, deja de lado las emociones y practica el autocontrol, porque siempre hay una luz al final del túnel. Si encontraste útil este consejo, te recomiendo que lo pongas en práctica en tu vida cotidiana. Hasta luego. Que la serenidad te acompañe en cada paso del camino.